la publicación de Alejandra del Moral, por supuesto que dejó mucha polémica. Y no solamente porque evidentemente lo voy a criticar, sino por las reacciones que ha generado en el PRI. Así que primero me voy a los hechos y luego me voy a la crítica y al análisis. Alejandra del Moral sube a sus redes sociales por la mañana de este 27 de mayo lo siguiente. La esencia de la democracia radica en la capacidad de escuchar y comprender las diversas perspectivas, buscando puntos de encuentro y trabajar en soluciones que beneficien a todos. Esta ha sido y seguirá siendo mi guía. Continuaré promoviendo los valores en los que creo y contribuyendo al proceso de nuestra nación desde otros ámbitos. Y subo una carta firmada este 27 de mayo que firma Paulina Alejandra del Moral Vela, en la que se dirige a Alejandro Moreno Cárdenas y dice lo siguiente. Siempre he creído en la importancia del diálogo como pilar fundamental para edificar una sociedad más justa y equitativa. Lamentablemente, las acciones recientes de la dirigencia del partido parecen alejarse de este principio. Ahora se privilegian decisiones basadas en la sumisión al presidente sin espacio para el debate o el ejercicio de criterios propios. La actual dirigencia nacional ha dejado de lado los ideales revolucionarios de democracia y justicia social. El PRI que conocía, al que orgullosamente representé y defendí, ya no es el mismo. Se ha alejado de ser la voz auténtica del pueblo. Tras una reflexión profunda, he llegado a la conclusión de que es momento de construir nuevos caminos. Por ello he decidido ponerle fin a mi militancia en el PRI. Sin embargo, quiero dejar claro mi compromiso con el servicio público y la búsqueda incansable por la justicia social. Nos debemos al pueblo y es a él a quien debemos responder. Ya se pone ahí como todo el choro, lo que les había dicho al principio, y que por medio de esa carta formaliza su renuncia al Partido Revolucionario Institucional. Primera pregunta que no puedo no hacer. ¿Me estás diciendo, Alejandra Moral, que te diste cuenta ahorita de lo que ha pasado durante 3 años desde que Alejandro Moreno Cárdenas está en la dirigencia del PRI? ¿Eso es en serio? O sea, me está diciendo Alejandra Moral que después de ser candidata del PRI al Estado de México, de haber sido la imposición de Alfredo del Mazo y de los priistas, me está diciendo Alejandra Moral que apenas se dio cuenta de lo que es Alejandro Moreno Cárdenas. Miren, yo todavía lo hubiera creído a Alejandra Moral si después de perder la elección del Estado de México, ella hubiera puesto esta carta, porque claramente la abandonaron en el Estado de México. Se los dijimos en esa campaña. En el Estado, cuando fue la elección del Estado de México, también se disputaba la elección de Coahuila. ¿Y en dónde estaban los dirigentes del PAN, del PRI, del PRD? Estaban más bien del PAN y del PRI, porque el del PRD siempre acompaña las causas perdidas. Pero, ¿dónde estaban Alito y Marquito? Con Manolo Jiménez en Coahuila. En arranques, cierres, eventos públicos, a cada rato estaban con él. Exactamente lo mismo que le están haciendo a Xochitl Gálvez en este momento, se lo hicieron a Alejandra Moral, el PAN y el PRI. El PRD, insisto, el PRD no, Zambrano siempre estaba pegado a las causas perdidas. Pero el PAN y el PRI lo hizo. Si Alejandra Moral hubiera subido esta carta un día después de las elecciones del Estado de México, se la compro al 100%. ¿Por qué? Porque ya viste, aunque confiaste y estuviste, lo que quieras, te decepcionaron, te abandonaron, te pusieron, te impusieron, te dejaron, perdiste, vas, te separas y listo. Ahí yo lo hubiera creído como algo bien legítimo porque sí, sí la abandonaron, eso es un hecho. Pero me estás diciendo, Alejandra Moral, en tu carta, en esta carta, me estás diciendo que tras una reflexión profunda, dices que la actual dirigencia nacional dejó de lado los ideales revolucionarios y de democracia y de justicia social. Hermana, esos ideales los dejaron hace 30 años. O sea, esos ideales ya no son de Alejandro Moreno Cárdenas, claramente no son los de Alejandro Moreno Cárdenas, pero ni siquiera, o sea, eso de PRI revolucionario, ¿cuándo? Si el PRI fuera revolucionario, si el PRI hubiera estado comprometido con la democracia y la justicia social, hubiera votado a favor de la reforma eléctrica. ¿Por qué? Porque cuando el PRI fue gobierno, no solamente se expropió la industria petrolera, sino que se nacionalizó la industria eléctrica con 2 presidentes del PRI. Cuando entonces el PRI era revolucionario y tenía estos ideales de justicia social.
Hoy me quieren venir a mí a presumir los del PRI, que ellos son el PRI de las instituciones, que construyeron el metro, que ellos estuvieron detrás del IMSS, de la creación. Claro, sí, ese PRI estuvo, ese PRI construyó, ese PRI, cualquiera de los dirigentes del PRI en esa época, si viviera y ve lo que han hecho con el PRI, se muere y se remuere. O sea, no se muere una vez, se muere hasta dos. Tal cual, o sea, no es tan negociable eso. Pero Alejandra del Moral, por Dios, no me vengas a decir que después de todo esto te estás enterando que el PRI ya no comparte sus ideales cuando desde hace 30 años ya no los comparte y estoy por decirlo menos. O sea, los mismos años que yo tengo de vida son los años en los que el PRI no ha sido ni revolucionario, ni demócrata, ni a pro de la justicia social, hermana. Perdón. Hay que decirlo como es. Total, sale Alejandra del Moral con esta carta. Luego, ¿qué pasa? Pues se hace evidente que algo ocurre que no tiene nada que ver con los ideales del PRI perdidos desde hace 30 años, porque le recuerdan en redes sociales cómo es que ella, en febrero de este año, estaba firme con la Alianza Fuerza y Corazón por México. Tan firme que sube una publicación a sus redes sociales diciendo, se les dijo, se les avisó. Valiente y congruente, firmes con la Alianza Fuerza y Corazón por México. Y lo sube el 21 de febrero de este año. 3 horitos después, aquí está. Esta es una foto que sube Claudia Sheinbaum y dice lo siguiente: me reuní con Alejandra del Moral, reflexionamos sobre el futuro de nuestro país y encontramos más coincidencias que diferencias. Seguir construyendo un México para todos y todas con justicia, democracia, libertades, prosperidad compartida. Es tiempo de mujeres y es tiempo de transformación. Le agradezco su decisión de sumarse a nuestro proyecto en favor del pueblo de México y aquí está la fotaza. Así que, bueno, creo que todos entendemos que esto nada tuvo que ver con los ideales del PRI. En realidad es un pretexto que cualquier priista puede decir porque es verdad, solamente que el timing no me da, ¿no? La neta es que el timing que están teniendo para decirme que el PRI ya no representa esos ideales, pues hijos, no los representa desde hace muchos años, pero si quieren jugar con esa dinámica, pues saquen la carta del PRI, tampoco les vamos a decir que es mentira. Pero, ¿qué ha pasado? Una vez que Alejandra del Moral sube esta publicación, pues empieza una ola de posicionamientos. Uno de ellos es el del propio Alejandro Moreno Cárdenas, al quien se refiere y a quien dirige esta carta, en el que dice que es claro que hubo un acuerdo y que esa es una traición que no va a perdonar. Vamos a escuchar lo que dice don Alito. No me merece ningún comentario. No me merece ningún comentario porque yo creo que hay que ver las redes sociales y ver lo que le está poniendo la militancia priista y las y los ciudadanos del Estado de México. Lo que quedó claro en el contexto de esa elección es que hubo un acuerdo, es que quien estaba de gobernador en ese momento, un traidor, un timorato, un falto de carácter, como lo es Alfredo del Mazo, entregó el Estado de México a cambio de impunidad y de que no lo persiguieran. La gente y la militancia del Estado de México lo conoce y lo sabe. ¿Qué hicieron? Un pacto, una complicidad. Fueron cómplices para entregar el Estado de México. Y no porque violaran la ley, sino porque lastimaron al partido, porque actuaron en contra de la gente. Por eso yo estoy muy orgulloso de la militancia priista mexiquense, de las y los priistas que nos quedamos en las buenas y en las malas, porque imagínate, hay algunos que se toman una foto hace un mes, ¿no? Aquí estábamos, la congruencia con Xóchitl Gálvez, y 2 doritos después, pues ahora se la toman con nosotros. Oye, pues eso es hasta ridículo y verdaderamente es incongruente. Yo creo que cada quien toma su decisión, no nos toca en nada, porque la militancia priista mexiquense está sólida, estamos trabajando, somos miles y millones de priistas en el Estado de México, así que estamos muy contentos y vamos para adelante. No quiero luego usar una frase porque luego son muy sentimentales algunos, que no salga de aquí, pero vamos a ganar el 2 de junio y esta es la primera elección. Cuando para que no digan que es tema general en el contexto, cuando se empieza a hundir el barco, ¿quiénes son los primeros que saltan?
Pues ahora imagínate que está complicado, que al barco que se está hundiendo, se están yendo todos para allá. O sea, imagínate, nosotros vamos a ganar. Que Alejandro Moreno Cárdenas dijo que no le merecía ningún comentario como para aventarse 2 minutos haciendo un comentario, pero sobre todo dice Alito, las ratas solitos se enredan. ¿Se dieron cuenta esa última frase sota de Alito? ¿Se dieron cuenta esa última frase sota? Cuando dice, cuando se hunde el barco, ¿qué? Y ya le complementan los medios, las ratas van. O sea, Alito está aceptando que está hundido el barco del PRIAN. Luego la quiere arreglar diciendo que el barco hundido es el otro. No, así no funciona el dicho, Alito. Así no funciona. Efectivamente, el PRI es un barco hundido. Qué bueno que lo acepta. Me parece maravilloso este momento vaya, Alito acaba de tener un lapsus. El Alito acaba de tener un lapsus que cachó y que intentó arreglar con esa de, bueno, pero es que, ¿cómo está eso de que ahora se quieren ir las ratas, pero al que se está hundiendo? No, mano, ninguna encuesta dice que el PRI va a la cabeza, en realidad. Bueno, sí, solamente cuando le preguntan por qué partido nunca votarían, ahí sí, el PRI ganando como siempre, hermano. Ganando como siempre. Cuando esa pregunta es puesta sobre la mesa, cuando le preguntan a la gente, ¿por qué partido nunca votarías PRI? Pum, pum, arribotota. Maravilloso. Pero al menos, miren, ¿ven cómo Alejandro Moreno Cárdenas es un personajazo en sí? ¿Quién más ha tenido posicionamientos respecto a la decisión de Alejandra del Moral? Particularmente Ricardo Aguilar, que él fue, me encanta porque Ricardo Aguilar se define en sus redes sociales como político profesional. Político profesional y tiene una foto con Peña. Pero Ricardo Aguilar fue el dirigente estatal del PRI en el Estado de México y él dice que la decisión de Alejandra del Moral es inadmisible, no la comparte ni la respeta. Vea la indignación a dónde llegó. Muy buenas noches. Me refiero a la renuncia de Alejandra del Moral al PRI y su explícita adhesión a Morena. Quiero comentar 5 puntos muy precisos y mi postura al respecto. Primero, no coincido en lo absoluto con esta decisión. Es una noticia que lastima, una noticia que enoja a miles o millones de personas del país, pero sobre todo de nuestro amado Estado de México. Los buenos políticos y quienes sin serlo nos dedicamos a esta actividad, tenemos responsabilidades mayores a los intereses o sentimientos personales. Lo he señalado, repruebo esta mala decisión de Alejandra y la califico de inadmisible, no solo en ella, sino en cualquier persona que se respete o diga respetarse a sí misma. Segundo, el respeto a miles o millones de personas que amamos a nuestro partido político, en este caso al PRI, y a quienes apoyamos su candidatura, merecemos por lo menos respeto. Y esta noticia es escupirle a la cara. Y eso es una falta de respeto total a esas personas. Subrayo, es una decisión inadmisible. Tercero, el PRI es más que personas. Es una base fundamental en este país. Con buenas o malas dirigencias, con renuncias o no, con traiciones o no, el PRI debe seguir adelante para seguir transformándose y modernizándose. Cuarto, hay muchos calificativos para quienes toman estas decisiones, porque no existe ninguna justificación que valga. Nos dolemos con justicia los priistas cuando alguien decide abandonarnos, pero no por eso vamos a quedar paralizados. Tenemos que seguir adelante. Finalmente, quinto, cada quien decide con qué letras escribe su nombre y cómo quiere trascender. Alejandra del Moral tomó una decisión errónea que será juzgada por muchos años por los más elementales principios de gratitud, congruencia y lealtad. Los priistas y personas aún sin partido como ustedes que están observando ya han tomado su veredicto, han tomado una decisión. Muchos priistas hemos sido despreciados y no valorados, pero aquí seguimos, porque México y mi partido son más grandes a los intereses personales, por legítimos que sean. Como dice mi madre, siempre sabia, hay que permanecer y morir de pie como los árboles, siempre dignos y siempre leales. Muchas gracias.
poner ese ejemplo del árbol, la neta es que tampoco es lo mejor, ¿verdad? Usted acaba de escuchar al exdirigente del PRI en el Estado de México, todo indignado, pero por favor no se les olvide que es un político profesional, ¿no? Está hablando de Ricardo Aguilar, político, ante todo político profesional, ¿ok? Si están sí, vaya, claramente esto molesta a la dirigencia priista, pero ellos dicen que no significa nada. Si no significa nada, entonces ¿para qué tanto posicionamiento? Sí caló, ¿verdad? Sí dolió. ¿Quién más ha hablado de esto? Xóchitl Gálvez, ¿cómo de que no? Con quien Alejandra del Moral se tomó una foto hace unos meses, porque aunque ahorita dijo que fue de un día para otro, no fue hace unos meses. Se tomó una foto con Alejandra del Moral y Xóchitl Gálvez también lo minimizó, dice que no se lleva nada. Siempre he dicho que Claudia ama a los del PRI, los del PAN, tanto se queja, pero le encantan. Aquí, pues prácticamente todo Morena se fue al PRI. Aquí hay dos proyectos, la democracia o el autoritarismo. Ella decide apoyar un proyecto autoritario, es su decisión, la respeto. En ese sentido, miles de mexiquenses están con nosotros. No se los lleva por una situación, por la incongruencia. La gente detesta la incongruencia. Entonces, que le vaya bien. Acá nos quedamos los que vamos a seguir luchando por un México que le apueste a la democracia. No es un golpe, pero se acompaña un golpe a... No. O sea, realmente no, porque ella no se lleva nada. Ella no traía nada, no se lleva nada, no tenía ni ganas de ganar. Entonces, ¿qué se va a llevar? Nada. Oye, Xochitl, pero no es de alguna manera malagradecido a alguien al que le dan una candidatura, se la jueguen con ella, a pesar de que no era la candidata que querían poner en principio. Por eso digo que la gente detesta la incongruencia y la gente castiga la incongruencia. Aquí estamos los que creemos en la democracia y miles de mexiquenses están en este proyecto. ¿Qué se nota? Que están desesperados, que ya se dieron cuenta que vamos a ganar y van a buscar lo que puedan esta semana para tratar de bajar el ánimo en esta campaña. Y yo le digo a los priistas mexiquenses, ustedes están en el camino correcto, ustedes están luchando por un México que busca la vida, la verdad y la libertad. Ya sabemos, el otro México representa la muerte, el otro México representa la mentira, el otro México, el que ellos quieren, el que Claudia representa la falta de libertad. Entonces, aquí hay de dos sopas, que siga la corrupción, que sigan las mentiras, que siga la violencia, o le apostamos a un México que le apueste a la transparencia, a ponerle fin a la violencia, pero sobre todo a vivir en democracia. ¿No había un diálogo, un acercamiento entre ustedes? Incluso ella publicó algunas fotos. Quiero ver si entendí. ¿Me estás diciendo, Xóchitl Gálvez, que Claudia Sheinbaum representa un proyecto autoritario y está abriéndole las puertas a literalmente cualquiera? O sea, ¿cómo funciona el autoritarismo en la mente del PRIAN y de Xóchitl Gálvez? Me están diciendo que Claudia está en contra de la libertad y está aceptando gente que claramente tiene otro pensamiento político. Que alguien ahí me explique, porque yo veo completamente distinto. Pero sobre todo cuando Xóchitl Gálvez habla de la libertad, de entonces está diciendo que Claudia no representa un proyecto libre, pero la que se está quejando de una decisión que toma Alejandra del Moral, que yo tampoco estoy de acuerdo, pero se está quejando de esa decisión, es Xóchitl Gálvez quien en esa esencia no estaría realmente respetando la libertad. Voy todavía más. Hay solamente una cosa en la que tiene un poco de razón Xóchitl Gálvez. Cuando dice Alejandra del Moral no se lleva nada. Pues no. ¿Quién ganó la elección del Estado de México? Morena. Si hubiera tenido ganas de ganar Alejandra del Moral, no la hubiera ganado. O sea, también quiero que seamos bien realistas. Ya no importa si Alejandra del Moral se lleva 2, 3 votos o 1 millón o no sé cuántos votos se lleva Alejandra del Moral. Lo que importa es que esas estructuras que mantenían al PRI en el Estado de México ya no existen. Que si alguien estaba en contra de realmente destruir un proyecto autoritario que se mantuvo durante décadas,
fue Morena contra el PRI. Quiero recordarles que el PRI gobernó el Estado de México como muchos otros estados y el Estado de México era de los últimos lugares que no, o sea, que nunca habían perdido hasta que lo perdieron y fue con Morena. O sea, me estás diciendo entonces, de verdad, ¿qué escenario están viendo? Miren, si hubiera sido alguien, no sé, si hubiera sido Manolo Jiménez, ¿no? Que formalmente renunció al PRI y que se sumara a Claudia Sheinbaum de alguna manera, no lo puede hacer porque es gobernador, pero supongamos ese escenario. Entonces, ¿qué hubieran dicho? Porque ese es un estado que sí ganaron. Es más, ¿alguien puede recordarles lo que dijo el gobernador del estado de Durango, que también es priista, sobre el presidente López Obrador? Vaya, no le puso una alfombra roja porque no tenía. Creo que se les está olvidando, insisto, se les está olvidando el panorama real de lo que representa la salida de Alejandra del Moral. Representa que ya ni siquiera una ex candidata, porque lejos de cuántos votos pueda o no sumar, ella fue puesta por Del Mazo, y Alfredo Del Mazo tiene ya una relación mucho más cercana con Morena que con el PRI. Eso está más claro que nunca, porque con el PRI ni siquiera los priistas quieren estar. ¿Cuál es el problema en este momento? Lo que Alejandra del Moral hace, lo que significa es un trancazo para el PRI, porque es su candidata más reciente. Y es una candidata que, aunque no lo dice en su carta, si lo dijera todavía tendría sentido. Tendría mucho más sentido que eso de decir que se va porque el PRI ya no tiene estos ideales de la revolución. No los tiene desde hace 30 años. Si Alejandra del Moral hubiera puesto en su carta que se va porque el PRI la abandonó, bueno, tiene todo el sentido del mundo porque literalmente pasó. Por supuesto que pasó. La abandonaron y además tienes el hartazgo que la gente mexiquense tiene y que vive y es constante. Por eso cuando dicen que los mexiquenses los apoyan, pues ¿a qué mexiquenses se refieren? ¿A los de Whisky Lucan? Que es del PAN. ¿A qué mexiquenses realmente nos referimos? ¿A qué mexiquenses? ¿Cuántos mexiquenses? ¿3 millones de mexiquenses? De esos 3 millones que son los votos que saca Alejandra del Moral, más o menos, ¿cuántos de estos 3 millones se van a ir con Alejandra del Moral o cuántos ya se convencieron de apoyar a un Morena o cuántos de estos no tienen intención de votar? Quiero que recordemos que el Estado de México es el estado, es la joya de la corona porque es el estado donde más gente puede votar. Estamos hablando de cerca de, si no mal recuerdo, Estado de México, a ver, déjenme nada más checarlo para no darles pues una cifra que no es correcta. El padrón electoral en el Estado de México es de, a ver, aquí está, padrón electoral del Estado de México. Estamos hablando de 12 millones, sí, 12 millones. Estamos hablando de 12 millones. Es el estado que tiene más electores. 12 millones de personas pueden votar en el Estado de México. De esos 12 millones, 3 votaron por Alejandra del Moral. Pues sí, podemos decir que no se llevó a nadie. Podemos decir que no se llevó mucha gente, porque esa gente ya de por sí está del otro lado. ¿Quiénes terminaron sacando el PRI? Los mexiquenses. No creo que vayan a votar por Xochitl los mexiquenses. No va a pasar. Entonces, sí es muy interesante ver estos posicionamientos cuando dicen que no les preocupa, que es lo peor del caso, que tanto Alito como Mark como Xochitl dicen que eso no les preocupa. No, pues no, tan no le preocupa que le dedicaron sus lapsus brutus de la semana a Alejandra del Moral. Ahora, lejos de ese análisis de lo que realmente les dolió la salida de Alejandra del Moral, está el otro lado. Yo de verdad espero, de verdad de todo corazón espero que no le den una candidatura, que no le den un cargo, de verdad lo espero de todo corazón. Fue una negociación, yo lo veo como una negociación. ¿Quién la hizo? No sé, pudo haber sido Monreal, porque de hecho Ricardo Monreal está haciendo un llamado a todos los priistas y demás, o sea, como que ya dense cuenta, amigos, y vénganse de este lado. Al final es política. Y yo soy de las que siempre ha dicho que debe existir un equilibrio entre el pragmatismo y el respeto a tu militancia. Si ellos se suman y deciden votar por ti, adelante, es muy su tema y qué maravilloso. Pero de eso a darles un cargo o a tener algún acuerdo con ellos que signifique restarle un espacio a alguien de base para dárselo a alguien como por ejemplo Alejandra del Moral, perdón, pero ahí sí no lo comparto ni de broma. O sea, simplemente no lo comparto. ¿Por qué no lo comparto? Porque
creo que sí hay límites dentro del pragmatismo y si esos límites se desdibujan, entonces se pierde todo el sentido de lo que representa la cuarta transformación. Hasta este momento no tenemos ningún tipo de claridad, o al menos no hay ninguna confirmación de que Alejandra del Moral vaya a tener una candidatura, pero quiero que se acuerden lo que está pasando con el Partido Verde y ojo con eso, porque Morena puede tomar decisiones sobre lo que pasa dentro de su partido, pero no sobre lo que hace el Partido Verde. Y el Partido Verde es priista, gente. O sea, yo trabajé ahí, no me la van a contar, creo que todos esto no lo sabemos. El Partido Verde es un partido rémora del PRI, en donde toda la vida los priistas habían mandado a sus hijos o a sus amigos, a sus sobrinos, a los jóvenes, a que se postularan por el Partido Verde para entonces que no se viera nepotismo desde el PRI. Por Dios, absurdo. Pero el Partido Verde puede tomar esa decisión y Moreno no le puede decir nada. Y yo creo que aquí hay que hacer una pausa, porque mucha gente luego cuando me dicen, es que ¿por qué? Incluso en el Estado de México, ¿por qué ponen como candidato a diputado a estos hijos que son sobrinos de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y yo, pues es que el Partido Verde puede hacer lo que quieran mientras sean siglados solamente por el Partido Verde. Morena, no, yo no le puedo reclamar a nadie de Morena por esa decisión, porque es una decisión del Partido Verde. E incluso tampoco se la reclamaría a los del Partido Verde, porque ellos, vaya, es lo más lógico que hicieran conforme a la ideología real del Partido Verde. Si nos vamos a lo que representan en este momento, por supuesto, sentémonos con el Partido Verde y vamos a preguntarles qué tanto pueden aportar estos personajes a la vida política de México en estos momentos. No te lo van a contestar, pero ni de broma. ¿Por qué? Porque quien maneja el Partido Verde lo único que quiere es dinero y contactos y recursos, hablando de nada más y nada menos que el niño llano, niño verde. Entonces, sí le podemos reclamar al Partido Verde, pero no a Morena. Entonces, lo que a mí sí me preocupa es que desde el Partido Verde sí le estén dando un cauce distinto o que está siendo el partido que también lógicamente recibe a todos estos priistas. Y mi pregunta es, ¿qué va a pasar después? Esa es la pregunta que yo tengo para el futuro. Porque en este momento, mientras Alejandro Moreno Cárdenas esté en la dirigencia del PRI, no va a pasar nada, ¿eh? Mientras Alejandro Moreno Cárdenas esté en la dirigencia del PRI, el Partido Verde le va a ser fiel a Morena. ¿Qué va a pasar cuando cambie la dirigencia del PRI? ¿Quién va a ascender en el PRI? Si el que ascienda en el PRI es fiel a Alejandro Moreno Cárdenas hasta la muerte, tampoco habría tema. Pero si no lo es, si llega una corriente alterna al priista, si regresa alguno de estos, si Beatriz Paredes retoma el partido, Beltrones retoma el partido, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esos expriistas que se salieron de ese partido por los manejos de Alejandro Moreno Cárdenas? ¿Qué va a pasar cuando vean, si es que pasa, y estoy en evidentemente una clara especulación, pero muy necesaria, qué va a pasar si el partido cambia de rumbo y entonces tiene una dirigencia más consciente, más congruente, que empieza a retomar ciertos valores? No hablo de los que ya perdieron hace 30 años, pero cierto orden, que se separen del PAN y se separen de si es que llega a seguir existiendo el PRD, etcétera. ¿Qué va a pasar con el Partido Verde? ¿Qué va a pasar con el famoso Plan C? Pero quiero recordarles que Alito se queda hasta el 4 de agosto, hasta agosto más bien. Toman protesta los diputados y senadores en septiembre. Quiero preguntar qué va a pasar. ¿Realmente confiamos en que si hay un movimiento drástico en el PRI, entonces estos expriistas van a dejar, se van a quedar en el verde y van a seguir fieles, o van a brincar y el Partido Verde va a regresar a ser aliado del PRI, como lo ha sido toda la vida? Esa es la pregunta que yo la tengo muy clara y honestamente creo que es una pregunta que habría que hacerse. Pero hay alguien que ha pues hablado un poco sobre este pragmatismo, sobre la decisión de Alejandra del Moral, y ese es Gerardo Fernández Noroña. Quiero rescatar un poco lo que dijo Gerardo Fernández Noroña sobre la decisión de Alejandra del Moral para entenderlo en este contexto de lo que representa para Morena. Tenemos la batalla electoral, la contienda más importante de la historia reciente del país, porque abrimos camino en 2018 con el triunfo del compañero presidente López Obrador, pero este es un momento de quiebre, es un momento clave, es un momento de definiciones. Yo sé que hay decisiones que generan polémica, que generan malestar, porque gente que nos había estado combatiendo hasta hace poco se está viniendo de este lado, pero es un momento de definiciones. Vean la rabia con que nos está atacando la derecha, lo malintencionada, lo intrigante, lo perversa.
Están haciendo todo para desalentar la participación de la gente, para crear la imagen de que todavía Berta Xóchitl Gálvez Ruín tiene alguna posibilidad, para que no se desplomen, y pensando también en la posibilidad si de casualidad hacen la chica. Entonces, quienes están definiendo en este momento hacia nuestro movimiento, se decantan hacia nuestro movimiento, pues están aportando o están sumando. El Estado de México no está fácil, ha sido muy difícil el procesamiento de candidaturas, hemos batallado, y Alejandra del Moral ha decidido apoyar a Claudia Sheinbaum Pardo. No está afiliándose a Morena ni a los partidos del movimiento, simplemente dijo: yo respaldo, entre las dos opciones que hay, llamo a votar por Claudia Sheinbaum Pardo. Les pido que nos abramos, que entendamos que estamos sumando para generar una victoria avasalladora y que, insisto, es un momento de definiciones. El 2 de junio todos a votar de manera contundente. No lleva ninguna candidatura, no lleva nada, simplemente se ha definido de este lado, del lado correcto de la historia. Así es que les pido que apoyemos con todo a nuestras candidatas y candidatos y que no nos distraigamos, que estamos en un momento clave de la historia reciente del país. Todos a votar el 2 de junio. Un abrazote. Pues ahí está. Miren, yo lo que puedo decir es, insisto, yo me mantengo en la misma línea de ojalá no le den absolutamente nada. Ojalá, de verdad, no le den absolutamente nada a Alejandra del Moral, porque desde este espacio reportamos no uno, dos, no tres, sino una serie de fraudes, una serie de un esquema de investigaciones incluso que se hicieron en contra de Alejandra del Moral. O sea, una dinámica importante donde se actualizaban el enriquecimiento de Alejandra del Moral, un esquema incluso de cártel inmobiliario en Cuautitlán Izcalli, o sea, de diversas denuncias y vaya, hasta investigaciones que se hicieron en su momento en contra de Alejandra del Moral, que reportamos hace un año cuando fue la elección del Estado de México. Entonces, yo me mantengo en esa misma línea de decirles, gente, aguas. Yo, o sea, esa es la lectura que hay que darle e insisto, espero que no vayamos en ese sentido a querer como darle a purificar, ¿no? Como de ya está de este lado, entonces vamos a purificar a todos. No, no se purifican, hijos. No es una dinámica en donde se vayan a purificar y entonces ahora sí vamos a confiar en ellos y ya como están súper purificadísimos, pues entonces ya, ¿no? Nos vamos a quedar callados. No, yo no creo en esa purificación. Yo no creo que de la noche a la mañana ya tengas una dinámica en la que digas, bueno, vamos a darle bienvenida a todos, que no quieren estar en el PRI, lo entiendo a la perfección, que no quieren estar en el PAN, también me queda perfectamente claro, pero que eso no signifique que que esta decisión que al final toman estos políticos se ve reflejada con un cargo o algo. Y eso al respecto de la 4T, lo que representa sobre todo Morena y el PT también. Pero en el caso del Partido Verde, yo no me espero otra cosa más que abracen a Alejandra del Moral y que le den algún cargo dentro del Partido Verde. Y esa sería la manera en la que entren hacia Morena. Decisiones para salirse del PRI, bueno, hay muchas y Alejandro Moreno Cárdenas constantemente reafirma, pero decisiones, vaya, no, más bien no da razones para quedarse en el partido. Solamente espero que no se pierda el hilo de lo que realmente significa este quiebre al PRI. Sí, Alejandra del Moral ya no está, sí, Erubiel tampoco, sí, tampoco está, por ejemplo, un Alfredo del Mazo, al que ya llaman traidor, tampoco está un Omar Fayad, tampoco está un Alejandro Murat, y ninguno de los que acabo de mencionar son personajes que alegre que ahora ocupen un cargo dentro de Morena o el PT, por cierto. No es agradable. Pero por el otro lado, sí significa un trancazo, porque no estamos hablando solamente de Alejandra del Moral, estamos hablando de los santos griales que mantuvieron al priismo. Quiero que mencionen esto, por ejemplo, Alfredo del Mazo, las familias del Grupo Tlacomulco. Alejandro Murat, las familias del PRI de Oaxaca, donde el PRI fue muy fuerte en sus buenos tiempos. Claro. Por supuesto que significa un trancazo al PRI. En Puebla se han ido una cantidad de priistas desde hace años. O sea, la desbandada al PRI es creciente. Desde que Morena llegó al poder, logró destruir al PRI.
Pero quien ayudó a eso fue el propio Alejandro Moreno Cárdenas. Tampoco hay que restarle sus méritos a Alito. De no haber estado Alito en el PRI, en el poder, dentro del PRI, quizás no hubiera sido tan sencillo. Fue como literal cuchillo caliente en mantequilla. Porque el propio Alejandro Moreno Cárdenas fomentaba esa destrucción, esa desbandada. No es solamente un logro de la 4T, es un sobre todo logro de Alito, el destructor del prismo. Ese es el mote que va a recibir Alito de aquí para el Real, el destructor del prismo. A eso súmenle la información, la ola obradorista, el hartazgo de la gente, que ya no queremos a este PRI, que estamos cansados de lo que significa el PRI, porque ya no hay manera que este PRI pueda regresar a sus ideales revolucionarios y de justicia social. Hace 30 años no los tienen o más. Simplemente se llegó y se les dio una estocada final. ¿Qué va a resurgir de ahí? No tengo idea, si es que algo resurge. Eso sí, no tengo ni la más mínima idea. Y haber destruido al PRI, poder decir que el PRI está en una completa fase de destrucción, es un gran logro, sobre todo cuando volteamos a ver lo que ese partido representa para el sistema político partidista en México. Es un monstruo de partidista. La famosa maquinaria priista está en decadencia. Todo al final termina destruyéndose. Al final todo lo que sube tiende a bajar. El PAN también se mantiene, pero también está en esa fase de destrucción, gracias también a Marco Cortés y el propio PRD. Vaya, Chucho Zambrano, el destructor del PRD, los chuchos, los destructores del PRD. Véanse en ese reflejo, ¿es un gran logro? Claro que sí, como de que no. Pero lo que le corresponde a la ciudadanía, que es el otro factor grandísimo del logro de la destrucción de estos partidos monopolio, como lo es el PRI, de estos partidos corporativos, como es en lo que se convirtió el PRI, radica en la ciudadanía. Repito hasta el cansancio, el PRI el único en lo que gana en las encuestas es donde le preguntan a la gente por qué partido nunca votarías y ahí sí gana el PRI. Si eso no se les olvida, que no se le debe de olvidar absolutamente a nadie, por favor, a Morena, al PT, que son los que representan la 4T en esencia, valdría la pena recordarles que si la gente no quiso votar por ellos en una elección y puso mucho de su parte para sacarlos del sistema político partidista y del escenario político nacional, no va a querer votar por ellos así se los pinten de Morena. No va a pasar. No va a pasar. La confianza se pierde y para ganarla está en chino, sobre todo cuando estás en la política, está en chino. Eso es lo que tienen que no olvidar. No se les vaya a olvidar. Si ya los sacaron, si no votaron por ellos, si es el voto del rechazo, no se los quieran poner en la boleta, ni de pluris. Y miren, creo que en todos los partidos, en PAN, en todos los partidos hay gente bien valiosa. ¿Saben dónde está esa gente súper valiosa? Normalmente nunca son los candidatos. Esa gente súper valiosa que está en los partidos políticos son los que están en el trabajo administrativo. Son los que se encargan de hacer la chamba que no es visible, son aquellos que no conocemos, que no se conocen de nombre, porque hacen la talacha que los de arriba nunca quieren, porque han trabajado toda su vida para llegar a un lugar y se estancaron en un punto porque el que está en el partido puso al primo, al amigo, empezó a brincar gente que nunca había trabajado en su vida y de la nada ya eran candidatos y de la nada ya tenían cargos. Esa es la gente. Me refiero a los que están tras bambalinas, en lo oscurito, y tampoco digo que sean todos, pero los que están en esta dinámica, esa es la gente que se debería de rescatar. Las estructuras también, los liderazgos, por supuesto que sí. Pero un candidato, un ex candidato porque la gente no votó, y sobre todo al que se le descubrieron tantas cosas, perdón, pero creo que hay que hacer una pausa, y está bien, todos son libres de hacer lo que quieran, insisto, representa un trancazo para el PRI, pero no se les olvide, por favor, que no se les olvide. Esto es creo que lo más importante de todo.